¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bueno, ustedes saben que desde la teoría, desde el discurso, ya está instalado que en la comunidad educativa se habla de diversidad, de inclusión, de interculturalidad. Nos preguntamos qué representaciones y sentidos les otorgan a estas palabras, a estos conceptos, y también cómo nos relacionamos con las diferencias étnico-culturales. ¿Será lo mismo la experiencia que hace un niño de origen latinoamericano que la que hace uno de origen europeo? De todo esto hablaremos hoy, nuestro tema, todas las lenguas, todas las voces, y así nos presentamos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra. Estará con nosotros Patricia Cesca, nos hablará sobre la tensión entre dos culturas, la necesidad de diálogo de las mismas. Estaremos también escuchando testimonios de docentes, de alumnos, y con nosotros la directora de la Escuela 11 del Distrito 10, Selva Iglesias, una escuela en la que hay alumnos inmigrantes o alumnos hijos de inmigrantes. Nos vamos a recibir a las primeras invitadas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, Gabriela Novaro, sos doctora en antropología, investigadora también. Investigadora del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Bien, y estamos con Silvia Duchaski, bienvenidas a las dos. Silvia es magíster en sociología y también trabajás en Flaxo y fuiste docente universitaria y has publicado muchos libros sobre temas diversos. Bueno, ustedes saben que estaba viendo algo de cifras y solo en la ciudad de Buenos Aires hay 33.000 alumnos extranjeros. ¿Esto les parece un dato relevante o es uno más de los muchos que podemos dar sobre otros temas? Bueno, nosotros, digamos, en el trabajo que venimos haciendo dentro del programa de Antropología y Educación, que es un centro de investigación de la Universidad de Buenos Aires, venimos siguiendo las trayectorias educativas de los niños que vienen de otros países. Y quizás una de las cuestiones que más nos preocupan es que, como vos decís, es cierto que numéricamente es significativa la cantidad de niños que hay en las escuelas y además numéricamente también en las estadísticas la proporción de inclusión en la escuela es muy alta de la población migrante, en el caso que yo trabajo de la población migrante latinoamericana. La cuestión es que eso nos lleva a una pregunta, que es ¿en qué condiciones están en las escuelas? Con el presupuesto de que muchas veces estar en la escuela no es una garantía de inclusión en condiciones de igualdad con otros niños. El simple acceso no dice todo. No dice todo. Entonces ahí en realidad empieza la pregunta, ¿no? ¿De qué modo transcurren las trayectorias escolares de esos niños? Claro. Sí, Silvia. No, me parece como que hay dos planos tal vez para pensar esto y otras cuestiones. Por un lado, la dimensión jurídica, la cuestión de los derechos, si están o no están, pero me parece que hay otro plano donde efectivamente los maestros o quienes están en las escuelas pueden pensar más activamente, que es preguntarse en qué medida se hace grupo con todos los que están en la escuela. Porque que estén o que se respete el derecho de inclusión, incluso de inclusión, no significa que con ellos o con todos estemos produciendo algún colectivo. Hay un autor francés que se llama Fernand Deligny, que es muy interesante porque él dice que la pedagogía es la investigación de las formas que lo humano puede tomar. O sea, no que la pedagogía es el lugar para transmitir un modo de ser humano, sino que estar en la escuela y aprovechar esa heterogeneidad de presencia face to face, porque la escuela es el único sitio que no pudo hacer deleite, todos los días se encuentran maestros y alumnos, es una oportunidad para investigar cuáles son las formas que lo humano puede tomar. Y acá ingresa el extranjero literal, pero ingresa el problema, la pregunta como problema. Claro. Cuando decís lo humano, recuerdo, y ya la vamos a escuchar después, que Patricia Cesca desarrolla en su libro el sufrimiento que muchos de estos chicos experimentan sin que sea suficientemente a veces percibido por los docentes. Bueno, de diversidad
que aparece como un término muy nuevo, en realidad la escuela fue siempre diversa. Claro, por supuesto. Lo que me parece que, tomando un poquito las cuestiones que mencionaba Silvia y las que vos presentaste, yo creo que sigue siendo complicado en la escuela problematizar ciertos mandatos que a pesar de que cambian los términos siguen como operando muy fuertemente. Y uno de esos mandatos tiene que ver con la forma de identificación con lo nacional y los contenidos que ponemos en lo nacional. Entonces, uno lo que registra, digamos, pensando en lo humano, los humanos nos hemos movido siempre, ¿no? Como que es una característica de la historia de la humanidad, la movilidad. Las personas que se mueven se transforman en migrantes y en un problema para los estados cuando se trazan fronteras, pero en realidad los humanos siempre se han movido. Entonces, yo entiendo, digamos, que hay una historia donde el sistema educativo se propuso distintas cosas con los migrantes, se propuso asimilarlos, se propuso integrarlos y últimamente incluirlos, digamos. También borrar las diferencias. También se propuso borrar las diferencias. Pero vamos a escuchar a alumnos inmigrantes, ¿qué les parece? Ver casos de discriminación, ya sea de alumno, profesor o alumno o entre compañeros. Hay mucha discriminación entre argentinos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, depende de la nacionalidad que tenga. Bueno, entonces eso es lo que produce un hidróxido. En la escala de pH lo que va a hacer es aumentar el pH. Los bolivianos son como los más agredidos. Atacan por ahí el trabajo de los padres, si son verduleros, si son cartoneros. Si hay un chico, por ejemplo, boliviano en el curso, siempre hay uno que otro que lo discrimina, dale, boliviano de mierda, algo así. Pero hemos tratado incluso con motes muy ofensivos. Tenemos normalmente el aula dividida. Por un lado, los chicos que provienen de familias de países limítrofes, que están como recostados sobre una pared, no hablan demasiado, no reaccionan frente a la agresión, y todo un grupo que va tomando fuerzas a medida que pasa el año. Vos tenés que estar en el medio tratando de lograr un sano equilibrio, porque todo esto provoca disturbios, te duele ver parte de tu aula que está siendo sometidos normalmente a insultos, a malos tratos. ¿Cuánto se ha dicho, no? ¿Es un problema, a lo mejor, para algunas escuelas contar con alumnos inmigrantes? ¿Se pone más el acento en la diferencia que en lo común? ¿Cómo es? Por un lado, mientras escuchaba, pensaba, lo opuesto al desprecio no es el reconocimiento, porque también el reconocimiento puede cargar con una idea de victimización o de mera tolerancia. Me parece que lo opuesto al desprecio es ver un valor en la posibilidad de relacionar esas heterogeneidades afectivas, de modos de existencia, pero no en función simplemente de ilustrar, mirá cómo viven otros, mirá lo que comen los paraguayos, sino en función de crear problemas comunes. Me parece que es interesante también tener en cuenta que estamos hablando de esto en un momento en el que la inmigración, que siempre es dramática, quizás es más dramática que nunca, en muchas oportunidades, incluso hubo un documental, el fotógrafo brasilero Sebastián Salgado nos entregó un documento maravilloso, dramático también, de lo que significa emigrar, ¿no? Y me da la sensación de que esto no está muy presente, el análisis de causas. Yo creería que al mismo tiempo que el registro del dolor y el sufrimiento asociado muchas veces a los procesos migratorios, que no son en muchos casos producto de elecciones libres, sino de la posibilidad de supervivencia de muchos colectivos. Pero creo que junto con el registro de eso me parece que es importante no caer en la victimización. Digamos, hay, en el caso de la población con la que yo trabajo, que es migrante latinoamericana, hay sostenidos esfuerzos por correrse del lugar de la victimización y entender, digamos, que hay una agencia de los sujetos, reivindicaciones particulares y que desde ahí la escuela tiene que también, yo creo, como dialogar, escuchar y mirar. Entonces,
Pero también me parece que en eso hay que hacer un replanteo del propio lugar que la escuela ocupó en esto. Quizás yo, digamos, escuchando las palabras aparece esta idea de como los chicos se quedan a un costado, digamos, y creo que hay mucho, nosotros hemos trabajado mucho, por ejemplo, en la noción de silencio y cómo maneja la escuela la idea de niños silenciosos. Y lo que creo que es riesgoso es que en ese atributo del silencio como algo de los niños, deje de verse qué hizo la escuela para habilitar la palabra o para no habilitarla. Así es. Pero incluso me parece, escuchándola a Gabriela, que hay algo de la representación muy marcada en la escuela respecto de muchísimas cosas que devalúa algo que puede estar cargado de sentido para una comunidad o para un grupo. Por ejemplo, el silencio. El silencio no necesariamente es equivalente al desinterés o es equivalente a la ausencia o a la anestesia o a la desconexión afectiva, sensible, pensante con una situación. El silencio es un modo de pensar también, es un modo de estar, es la ausencia de interferencias ruidosas que me impiden hacerme preguntas. Es un modo de observar. Claro, entonces me parece que también la escuela está muy tomada, la escuela o en general la cultura occidental, teológica, está muy tomada por representaciones muy fuertes y a partir de ahí arma una serie de dispositivos para resolver lo que vive como un problema, pero que en definitiva no lo es. Me comentaba una persona boliviana que estuve en un congreso hace muy poco, que pertenece a un movimiento indígena. Ellos tienen una imagen de la pedagogía de la reciprocidad, la llaman, donde el maestro y el alumno están en las mismas condiciones en el sentido de que no hay una superioridad de habla ni una superioridad de pensamiento. Lo que hay es un maestro que es una condición que habilita que algo acontezca. Y por ejemplo me planteaba también, ellos tienen una relación de unidad entre la naturaleza, el pensamiento, el afecto, el concepto, no está dividido. Es cultural eso. Es cultural, pero además me parece que ahí hay un valor muy interesante porque lo que ha hecho la cultura occidental y cristiana es instalar la separación. El concepto por un lado, el afecto despreciado, el sentido común por un lado, el pensamiento elaborado por el otro. Acá tenemos grandes pensadores como León Rosichner que también trabajan intentando polemizar con eso. Y creo que hay un valor ahí, ver que hay una serie de culturas que para ellos su experiencia es la experiencia de la unidad y que piensan en términos de esa unidad. Bueno, la escuela sí simplemente los incluye, no se hace preguntas respecto de algo que puede perforar cierta representación muy anquilosada de la pedagogía. Bueno, habría que pensar después qué preguntas debería hacerse la escuela. Lo dejamos, así seguimos después. En el segundo bloque estaremos con Selva Iglesias, directora de la Escuela 11, Distrito 10. Soy Lolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés. Entonces con Selva Iglesias. ¿Cómo estás, Selva? Muy bien. Contanos, hagamos una caracterización de la población escolar de tu escuela. De mi escuela. Los chicos vienen del barrio de Retiro y una pequeña población viene de tierras altas, de Malvinas Argentinas, de Tortuguitas, que se acercan a la escuela a través del ferrocarril. Y tenemos también muchos chicos inmigrantes y la mayoría de los chicos que concurren a la escuela son hijos de inmigrantes. ¿De qué países? Bolivia, Perú y Paraguay en su mayoría. ¿Y se habla de estos temas en el equipo docente? ¿Los docentes te cuentan preocupaciones, experiencias? ¿Cómo es? Nosotros conversamos con los maestros, tenemos reuniones de ciclos en el cual un personal de conducción se reúne en forma semanal con los docentes para ver cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje y conversamos sobre estos temas. En general, todos los chicos que concurren a nuestra escuela, los inmigrantes, concurren desde que eran chiquitos. Entonces, no es que vinieron este año. Entonces, ya están muy adaptados dentro de la escuela. Y no se observan grandes
problemas de discriminación. Están muy integrados y las diferencias culturales de los distintos países en muchas oportunidades unen. Porque por ahí hay chicos que se refieren por ahí a la mochila, le dicen morral, entonces las maestras utilizan esa palabra para traerla. La incorporan. La incorporan y para explicárselas al resto de los alumnos. Por ejemplo, al delantal le dicen mandil, entonces también lo traen. Entonces no hay graves problemas entre ellos. Igual la escuela viene trabajando hace mucho un proyecto de emociones, en el cual cada 15 días o en forma semanal la maestra pone a los chicos en ronda y conversa sobre los temas que han traído alguna dificultad. Entonces cada uno de los chicos expone su punto de vista y se conversa. Pero en general los chicos de la escuela no hay graves problemas. ¿Y qué temas aparecen ahí? Y aparece si hubo algún problema en el recreo, alguna discusión, algún apodo que le llamaron a otro y algún compañero se sintió mal, algún juego, uno que hace por ahí trampa en una regla de un juego. Y se conversa y cada uno de los chicos da su opinión y se llega a un acuerdo. Y se registra todo y los chicos firman el acuerdo. Este proyecto se viene haciendo desde el año 2008. Entonces, ¿y cómo fue cuando comenzaron en la escuela el proceso de integración de los alumnos inmigrantes? Y al principio no fue fácil. No fue fácil porque los chicos vienen con otras costumbres, otras culturas y muchos han tenido que viajar a nuestro país obligados y cuentan ellos, se expresan y cuentan que extrañan a sus familiares que quedaron en el país de origen, a sus costumbres y muchas veces ellos se aíslan, pero no porque los demás chicos no los integren, sino porque se sienten solos, cuesta empezar de nuevo en otro país. ¿Y la escuela hace algún tipo de convocatoria o de actividades o lo que sea para contribuir a que se ensamblen? Sí, hacemos una vez por año un encuentro en el cual todas las comunidades se vienen vestidas con trajes típicos, con comidas típicas y cuentan cada uno alguna costumbre de su país. Algún baile de cada comunidad. Y no es burlado por los otros chicos, se trata todo con mucho respeto, pero se viene trabajando en la escuela durante mucho tiempo. Al principio no es fácil. Estamos hablando de los alumnos, ¿y qué pasa con los padres de los alumnos o de los hijos de inmigrantes? ¿En qué sentido? ¿Cómo es la relación con los otros padres? No, muy buena, muy buena, porque como vienen hace mucho en la escuela, se llevan bien, conversan, colaboran, son muy respetuosos, no se han presentado grandes dificultades, por lo menos este ciclo lectivo, no. Selva, vamos a compartir con vos más testimonios de alumnos, ¿qué te parece? Bueno, bárbaro. Yo antes iba a otro colegio, un técnico industrial. En primer año la pasé bastante mal porque era morocho directamente, por ser morocho directamente. Éramos 4 chicos de punto, 2 que eran bolivianos y el otro peruano y yo. Y yo soy argentino, hijo de jujeños. Y por verme morocho, los pibes me tratan de boliviano, de verdulero y boliviano. Y nos hacían las 1000 y una, nos sacaban las carpetas, las cartucheras nos las tiraban por la ventana. Por ser diferente. Hicimos reuniones para que no nos digan más paraguayas, sino que tenemos nombre también. Tengo nombre, no me llamo Paraguay, tengo nombre. Claro. Y estuvimos hablando ahí y estuvo bien, mejoró. Me acuerdo que un compañero me había dicho, está comprobado científicamente que yo soy más inteligente que vos porque vos sos negro. Y no me lo olvido nunca eso. Y vos te sentís una mierda, te sentís una basura, porque te lo dicen todos los días, constantemente, y no estás en paz ahí, no estaba en paz. ¿Qué te surge, Selva, de esto que escuchaste? Pobres chicos. Pero al principio, los 2 testimonios dicen que al principio la pasaron mal, que a través después de las charlas como que la situación mejoró. O sea que
parecería que hay que pagar derecho de piso. No, no, derecho de piso no, pero hacer un trabajo de integración, de adaptación de las dos partes, del extranjero y de los chicos del grado. Claro, era interesante también que uno de los chicos no era de ningún país limítrofe. Que era jujeño. Exacto, era porque jujeño. también hay que tener en cuenta que en nuestras escuelas, en la capital, hay muchísimos alumnos de diferentes provincias del interior y parecería que la experiencia es la misma. Sí, se siente como extranjeros en su propio país. Claro. Y la segunda que hacía referencia a cómo se llama muchas veces bolitas, paraguas, o cómo a los coreanos o a todos se les dice a todos chinos. Y esto de, me parece importante, de defender y rescatar tenemos un nombre. Sí, eso una vez pasó en la escuela. Yo lo que observo más cuando se llaman por la nacionalidad es cuando por ahí hay un partido deportivo y nuestro país se enfrenta con otro país limítrofe, entonces al día siguiente de ese partido vienen ya sabiendo y cargando a quién van a cargar. Y nosotros siempre le decimos que estamos en una escuela y todos tenemos un nombre y un apellido y que todas las nacionalidades se respetan. Claro, lo que a lo mejor tenemos que seguir pensando es si en todos los casos alcanza con decirlo. No, no alcanza, hay que seguir trabajando, es un trabajo continuo y constante. Claro, vos decías en un comienzo que los alumnos hijos de inmigrantes que están en la escuela son de Retiro, pertenecen a la Villa 31. A la Villa 31, sí, Ajá. sí, vienen ahí de la villa porque los papás fueron alumnos de la escuela, entonces vuelven a traer a sus chicos a la escuela. Bueno, una escuela entonces en la que se sintieron bien. Se sintieron bien, sí, sí. Los vienen a anotar y dicen los papás, yo estudié acá, yo terminé acá y quiero que mi hijo vuelva otra vez a tener esta experiencia, sí. Te quedás con nosotros, te incorporamos a la mesa y enseguida volvemos y tenemos más testimonios y también la entrevista a Patricia Sesca. Soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es... No soy de aquí ni soy de allá. Bueno, así dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá. Habría que pensar si los chicos pueden sentir que son de aquí y también son de allá. Pero a lo mejor para eso falta mucho, nos falta hablar mucho. Escuchamos en el bloque anterior testimonios y también, bueno, la experiencia de Selva Iglesias de la escuela. ¿Te surge algo, Gabriela? Muchísimas cosas. ¿Alguna? Con tu frase, no soy de aquí ni soy de allá, también me surgen cosas. El pensar, nosotros en Ciencias Sociales tenemos una categoría que es el de la transnacionalidad, para pensar esto de sujetos que viven entre acá y allá. Y que muchos dicen, digamos, que es la condición de vida de grandes colectivos, ¿no? Y también pensar algo que se mencionó en el bloque anterior, que es las pertenencias nacionales son cosas que marcan los estados, pero que la gente siente. Y muchas veces lo que la gente siente no coincide necesariamente con lo que el Estado marca. Y esa es la situación, yo creo, de muchos de los chicos que se mencionaba acá, los hijos de los migrantes. Los hijos de los migrantes, tanto muchas veces en las experiencias de ellos como en las proyecciones de sus familias, en el caso que yo trabajo, por ejemplo, hay una categoría que se usa mucho, que es boliviano de segunda generación. Esa categoría para el Estado argentino no existe. Digamos, en los documentos tiene una nacionalidad o puede tener dos, pero digamos, pero alude a, digamos, colectivos que esperan que sus hijos sigan teniendo algo que ver con Bolivia, aunque no hayan nacido y quizás ni siquiera conozcan Bolivia. Y eso es una realidad que uno observa en muchas localidades de Buenos Aires muy fuertemente, digamos, que se escenifica en festividades, etcétera. Pensaba también, digamos, con las cuestiones que aparecieron en el primer bloque y el segundo. Yo creo que la escuela, sobre todo primaria, ha hecho un montón de esfuerzos
inclusivos por estos colectivos, con límites y con avances. En algunos casos con un discurso muy claro y acciones no tan claras. O con acciones que a veces tienen efectos paradójicos, que los que digamos, contradictorios con los que se proponen. Claro. En muchos casos, ya mencionaba recién, la cuestión de las festividades en la escuela, yo creo que eso es cierto, sirve cuando es parte de un proyecto sostenido que tiene una direccionalidad muy clara. A veces solo queda en la escenificación de una presencia y el problema es cuando los docentes piensan que con eso se salvó el problema. Bueno, parecería por lo que contó Selva que en realidad se tomaron las dos cosas ahí, ¿no? Sí, es decir, ¿por qué están en la Argentina? Si eligieron venir o no. Claro. Creo que estos aspectos tienen que estar presentes. Por supuesto. Lo que a mí me parece que también hay una deuda muy grande es en el nivel secundario. Digamos, creo que ahí, y las estadísticas hablan de población. La población, por ejemplo, migrante de Bolivia está inserta mayoritariamente en el nivel primario, pero caen las estadísticas muy fuertemente en el secundario. Y ahí yo creo que realmente, además de muchas otras variables, hay una deuda del sistema con la generación de otros espacios y otras miradas. Ahora, Silvia, al haber una lengua dominante, o sea, ¿no hay un riesgo de que los docentes fuercen insertarse en la cultura dominante dejando la propia, entre paréntesis, en silencio? Lo que pensaba me preguntaba, ¿qué es el respeto? Porque creemos que se trata de se respeta cuando se habla en voz baja, se respeta cuando decimos hay que respetar, se respeta cuando no se ofende. No, el respeto es tomar muy en serio la vida del otro. Y tomar muy en serio la vida del otro es poder registrar qué preguntas hay también en la vida del otro. Entonces, se comentaba que los chicos nombran una mochila de tal manera, usan... Ahora, la cuestión de las palabras, hay un autor, Mellonic, que dice algo que es muy interesante, porque él dice, las palabras solo interesan si nos permiten estar más activamente entre las cosas. Simplemente juntar cómo yo digo tal cosa y otro dice tal otra, sin preguntarme qué vida viaja, qué experiencia viaja en ese lenguaje, qué modo de relación con las cosas plantea ese lenguaje. Parece que esas son las preguntas interesantes que podría hacer de esto, como de otras cuestiones, algo más que una retórica de inclusión. Está bien, ahora también podía haber ocurrido, y seguramente en muchas escuelas ocurre, que a lo mejor un docente dice, así no se dice. Seguro, seguro. Lo que pasa que en este momento es, claro, pero eso es, hoy está muy de moda ser cuidadoso con ciertas cosas, con ser políticamente correcto. Entonces me parece que la cuestión es preguntarnos si alcanza. Por eso me pregunto qué es el respeto. Si alcanza simplemente con no lo ofendas, es igual que yo, o en realidad tomarse en serio al otro es pensar juntos qué podemos construir, qué preguntas nos unen. ¿Qué tenemos en común? Que en general hay nada en común, dice Espósito, lo común se construye. No hay nada en común. El hecho de que el otro sea un humano y yo sea un humano, no, por supuesto que es un suelo común, pero es un suelo común muy básico. Lo común como aquello que nos vincula, como aquello que nos junta para la construcción de una vida que nos convenga a todos, es algo que hay que construir y que no es una premisa que en abstracto se resuelve. Docentes de la escuela Esteban Echeverría, la escuela 3 del Distrito 10, nos dicen esto. Esta es una escuela en la que está muy naturalizado que haya chicos extranjeros, bueno, argentinos, paraguayos, peruanos, ahora entró hace poquito un nene venezolano. Y la verdad es que al principio a mí me generó me llamó la atención y ahora es como que uno se replantea el concepto de patria. Y al principio yo decía, bueno, pero los símbolos nuestros, ¿cómo los transmitimos? Bueno, entonces uno, como te decía, replantea el concepto de patria como patria grande. Y, y uno lo siente así de verdad. Y es como que eso que parecía, bueno, se va a desmerecer, a debilitar el concepto de patria, no, se engrandeció a partir de esto. Yo les pregunto, ¿cuáles son los países latinos en segundo grado? Y me lo saben decir todos. Y la verdad que no se genera, por lo menos a nivel intragrupal, no se genera ni siquiera se nota la diferencia, jamás, de verdad, sacando alguna situación puntual que ellos por ahí dicen bolita,
y no saben lo que es, digamos, lo tienen como un insulto y no saben lo que es. Sacando situaciones así aisladas, nunca un problema de discriminación en ese sentido porque es como natural. La verdad que no estamos capacitados especialmente, no se ve una intención, por lo menos que nos haya llegado, como decir, bueno, como esta escuela tiene estas características, vamos a mandar una capacitación especial para la integración multicultural. No, no es lo que sucede. Bueno, en la escuela donde trabajo, que es una escuela de Belgrano, una escuela pública, lo que tenemos es algunos inmigrantes. Nosotros pensábamos, hicimos incluso un estudio en la escuela, de qué cantidad de chicos extranjeros había y de qué países venían. Lo averiguamos con los chicos de sexto grado, hicimos un porcentaje con todos los chicos y vimos que no había muchos extranjeros en nuestra escuela, que era solamente el 10%. Y ese grupo estaban, el origen eran peruanos, había algunos, muy pocos paraguayos, y justamente algunas de las cosas que teníamos es que hay chicos que vienen a mitad de año, que eso a veces la integración con ellos se dificulta un poco porque se pierde del trabajo de principio de año. La integración de los chicos extranjeros se hace con las familias, primero se cita, generalmente yo tengo reuniones con ellos, con los chicos por un lado para que me cuenten un poco qué hicieron ellos en su escuela, porque hay materias que no tienen. Entonces nos pasa con inglés, por ejemplo, entonces se hace un trabajo con la profesora y con los chicos y con la familia, porque es un idioma que los chicos acá tienen desde primer grado. Entonces eso también hay que trabajarlos con ellos, independientemente de las otras materias. Yo egresé en la formación docente, egresé hace varios años. No se trataba, si bien se hablaba de la diversidad y la inclusión, lo he trabajado sí en escuelas privadas, pero no en colegios del Estado, donde hablábamos de cómo trabajar con la escuela inclusiva. Y dentro de eso se trabajaba también el extranjero. Bueno, y en tu formación docente o en capacitación para directores, ¿trabajaron estos temas? No, la verdad que no. Uno va haciendo utiliza distintas estrategias, distintas herramientas y uno a veces utiliza algo y después se da cuenta que al mes eso lo tiene que modificar o que no resulta. No, sí tratamos de incluirlos siempre y tratar buscando siempre distintas formas de que ellos se sientan bien. Yo también registro con la población que trabajo que hay una expectativa de inclusión educativa y trayectos escolares largos. Muchas veces eso es lo que se asocia a la posibilidad de permanecer en el país y ascender socialmente. Pero lo que me parece que a veces cuesta en la escuela concebir es que eso a veces se da junto con la expectativa de que sigan permaneciendo en cierto colectivo como distintos. Entonces, que creo que es uno de los problemas, ¿no?, de la escuela, la dificultad para pensar conjuntamente cosas que no van siempre en la misma dirección. A veces la expectativa de que se incluya en la escuela no significa, o que sea argentino no significa que la expectativa es que deje de ser de la nacionalidad o del grupo de sus padres. Y eso me parece que no se transita a veces fácilmente. Y yo creo que, digamos, lo que me parece que también es una deuda un poco, o que sigue siendo un tema para problematizar en la escuela, es, yo por lo menos he visto en muchas escuelas muchas iniciativas para incluirlos en lo emocional, en lo afectivo, en lo valorativo, que por supuesto que es un paso necesario, pero muchas limitaciones, por ejemplo, para problematizar esta idea de expectativas de logros cortos en la escuela, digamos. La idea de que los niños migrantes bolivianos y eso no pasa solo con los migrantes bolivianos, también los niños migrantes del interior del país y en general los niños pobres en general, esta idea de que sus expectativas de logros para la escuela son limitadas. Y me parece que hay como un nudo difícil de cuestionar. Bueno, digamos. ese es un punto muy importante porque determina después y claro, lo retomamos después. Vamos a escuchar ahora a Patricia Sesca, es magíster, trabaja en Flaxo y nos va a hablar un poco del sufrimiento, como decíamos antes, y del enorme esfuerzo que muchas veces tienen que hacer estos niños y adolescentes. Si bien
bien hoy podemos decir que circulan muchos discursos por la atención y el respeto a la diversidad, lo cierto es que coexisten con formas enmascaradas de discriminación, ¿no? Y quizás, una hipótesis primera, sea que los docentes estamos imbuidos de una lógica homogeneizadora, de la cual nos resulta difícil corrernos y quizás, por ejemplo, nos perdemos de la oportunidad de aprovechar la capacidad de invención que tienen estos alumnos para tramitar sus padecimientos y que serían muy aprovechables en las situaciones curriculares. También hay que prestar mucha atención a expresiones como este alumno no aprende porque en la casa le hablan distinto, son tan calladitos que no se sabe si entienden o no entienden. Aquí lo que se ve es la incidencia del lenguaje en la reproducción de los fenómenos discriminatorios, ¿no? Y lo preocupante es lo que se infiere de esas palabras. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta que actuando de esa forma o asumiendo estas actitudes, estamos creando un arbitrario cultural que se ven confrontados estos alumnos y ante lo cual son valorizados de una forma diferente al resto del grupo. Y mientras no se cambien estas representaciones, estas creencias, es muy difícil inaugurar escenarios educativos distintos. Para mí, el desafío pasa por comprender cómo se construyen las distintas formas de representar, pensar o explicar la alteridad, ya que estas representaciones son las detonantes de los prejuicios, de los estereotipos y justifican la discriminación. Y ahí nosotros estamos generando malestar y padecimiento en estos alumnos. Otro desafío también para alivianar este sufrimiento sería, por ejemplo, llevar adelante prácticas institucionales en el patio, en el recreo, en el pasillo, en el aula, donde la diferenciación interétnica, religiosa, idiomática, cultural, etcétera, no se convierta en un obstáculo, un impedimento para el acceso a una educación más justa y de calidad. Nunca nos olvidemos que la escuela es en el universo donde se construyen entramados de vivencias emotivas que no se dan espontáneamente en la sociedad. Es allí donde se aprende el respeto a la diversidad, el derecho a la identidad. Es allí donde se ofertan encuentros azarosos con gente que tiene cosas importantes para decirnos y nos abren a un mundo que ni siquiera sospechábamos que existían. Y hay un atlas de oportunidades que deberíamos trabajar para todos los alumnos desde el comienzo de la escolaridad. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Hablábamos hace un momento sobre las expectativas desvalorizantes que a veces hay en relación a las posibilidades de aprendizaje de los niños migrantes. Silvia, ¿hay experiencias concretas que sea interesante compartir? Sí, creo que muchas. Nosotros estamos trabajando con una experiencia de una escuela de autogestión popular en la periferia de Rosario. Yo decía antes que el plano jurídico no es lo único que hace, mejor dicho, no hace grupo. El plano jurídico resuelve cuestiones básicas de derechos, pero no hace grupo. Y la experiencia que quiero contar, porque creo que tiene que ver con todas estas cuestiones, es que en una oportunidad yo estoy en esa escuela que funciona como en una casita en el barrio Villa Alberdi, entro en una sala donde están, no aula, sala, porque justamente en esa sala se trabaja y a veces en el aula hay como una especie de puesta en escena de cosas escolares que se hacen, no necesariamente implica una experiencia de mutación para los que están ahí. Y en esta sala los chicos no es una escuela de adultos, hay pibes de 20, pero hay mujeres de 50 con sus bebés ahí laburando,
estaban trabajando sobre los derechos, cada uno tenía una hojita sobre los derechos constitucionales y el docente les decía que tenían que leerlos para ver cuáles de sus derechos se cumplen y cuáles no. Y en un momento, mientras estaban charlando y después de esa charla, nos quedamos con los maestros y nos planteamos esto. En realidad, había algo ahí para seguir trabajando y es preguntarse si esa experiencia de autogestión que ellos están produciendo no habla de la invención de un derecho y no solamente de la demanda a que se cumplan los derechos planteados en la Constitución. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque creo que lo que mantiene viva una experiencia educativa es la posibilidad de encontrar preguntas que haga que eso pueda seguir continuando. Acá la pregunta es, ¿el derecho es solo el que está en la Constitución que debe ser respetado? ¿O acaso nosotros, con la creación de esta experiencia colectiva, no estamos inventando un derecho? ¿Qué hay para decir sobre esto? Esto vale para migrantes, inmigrantes, esto vale para pensar la educación en términos de una relación viva que se pregunte cómo hacer para que la existencia siga expandiéndose. Claro, y la libertad de tomar decisiones colectivas en este y caso. Y de leer lo que ahí se asoma. Una cosa muy chiquita. En otra oportunidad, en otra de las salas, estaban trabajando sobre criterios de salud. Y tenían una fotocopia donde hablaban de salud tecnocrática, salud neoliberal y alguna otra cosa más. Una señora de 50 años, muy callada hasta ese momento, dice, ¿pero acaso lo que nosotros estamos haciendo acá, esta experiencia de juntarnos y hacer escuela, no es salud? Cuando ella plantea eso, está planteando una idea de la salud ligada no solamente a lo que se llama la biopolítica sobre los cuerpos o a los análisis o al cuidado físico, sino la salud ligada al buen vivir y a un buen vivir definido colectivamente. Entonces, para mí, lo interesante, y acá me corro de temáticas, yo creo que no hay temáticas, migrantes, no migrantes, lo que hay son problemas, problemas que atraviesan campos de migrantes, problemas que atraviesan la sexualidad, problemas que atraviesan la pobreza, pero no temas, sino problemas. Y el problema se manifiesta cuando surge una pregunta que organiza un colectivo que investiga. A veces queremos que los chicos piensen en términos de problemas y no pensamos nosotros suficientemente. Gabriela, y fuera de la escuela, ¿se ha hecho algún seguimiento de cómo es la vida de los niños o los adolescentes migrantes? Ahí, como conversábamos recién, yo creo que hay también muchas cosas que son deuda de la escuela. Y en parte tiene que ver con entender que escuela no es lo mismo que educación. Digamos que educación es algo mucho más grande, lo sabemos, pero a veces nos cuesta sostenerlo en la práctica cotidiana de las escuelas, ¿no? La escuela es uno de los espacios donde se forman los sujetos, no es el único espacio. Y en el caso, por ejemplo, de los colectivos migrantes, hay la expectativa de que muchas cosas que formen a los sujetos como adultos sucedan no solamente en la escuela. Y en todo caso también creo que es toda una discusión qué debería entrar en la escuela y qué no. Que con respecto a estas cuestiones como la inclusión, por ejemplo, de festividades, danzas, comidas típicas o incluso la lengua, es toda una discusión en los pueblos indígenas y en grupos migrantes latinoamericanos, en argentinos, qué se espera que la escuela muestre de eso y que en todo caso debe poder transcurrir en otros espacios formativos como las familias o las organizaciones comunitarias. Y en todo caso el riesgo sería de qué modo entre en la escuela. Digamos, hay un término que a veces se usa mucho que es la pedagogización, que es cuando se traslada un conocimiento social a un formato escolar y cuánto de los sentidos de que esa práctica tiene en un contexto comunitario la pierde cuando se hace escena en una situación escolar. Que no quiere decir que no pueda entrar en la escuela, pero que hay que tener como el resguardo de cómo entra y para qué. Y digamos, qué imágenes se producen con eso. Y digamos que creo que tiene que ver con esto de reconocer la potencia formativa de otros espacios que no son solo la escuela. Y que muchas veces la escuela con esta cuestión de, cómo, digamos, esto modelo de familia, modelo de crianza, modelo de sujeto, impide el diálogo que podría permitir otras miradas sobre eso. Sí. La influencia o también de todos estos espacios es válida, como decía Silvia hace un momento, para cualquier tema. Muchos de los chicos muchas veces dicen de distintas maneras, no me llames extranjero. No me llames extranjero, porque haya nacido lejos
o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el ser, o porque acunó mi infancia, otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si del amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, con que nos sueñan a todos las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. Habría que pensar, además de a dónde nos lleva el viento, a dónde nos llevan las ideas que vamos construyendo. Y Silva, vos hablabas de tus alumnos, de los alumnos de tu escuela. Ser latinoamericano, migrante, no es lo mismo seguramente que ser de origen europeo. ¿Y en tu escuela los migrantes están asociados a la pobreza? No, no mucho, no. Uh-huh. No. No. ¿Son de clase media? De clase media, pero muy trabajadora. Muy trabajadora y con grandes deseos de salir adelante. Bueno, en muchos casos sí, sobre todo los últimos que han llegado seguramente y que todavía no lograron insertarse, son los que hacen los trabajos, podría considerarse, más despreciados por la sociedad. Sí, digamos, en la población latinoamericana hay índices más altos que la media nacional de problemas de vivienda, de problemas de acceso al terreno, y una constante es la inserción en el mercado laboral en situación muy subalterna. Claro. Tanto en el mercado, por ejemplo, de costura como en el mercado de producción hortícola, es la población que en principio se inserta en condiciones muy subalternas. Es cierto que si es población que ya tiene mucho tiempo o cuyos padres han migrado, han realizado un proceso como de mejoramiento relativo en sus condiciones materiales, pero ahí yo creo que una cuestión que rondó todo el tiempo y que vos repetías, Mirta, es, digamos, uno puede reconocer bastante fácilmente dos relatos sobre la migración, ¿no? Que incluso la Constitución vigente actual sigue hablando de migración europea. La idea de la migración europea como una migración civilizatoria y la idea de la migración latinoamericana como una migración que trae problemas. Claro. Digo, esta es una de las representaciones que hay dando vuelta en el discurso social y del que la escuela en parte es eco a veces. ¿De despedida, Silvia? No, simplemente, bueno, tal vez una cosa muy chiquita. En general, en la escuela se valora mucho no tener problemas. Y yo lo que creo que el problema es lo único que nos mantiene vivos. Claro. Porque el problema no es una interferencia que hay que sacarse de encima. El problema es una pregunta que nos permite seguir investigando acerca de lo que podemos. Pensando. Y yo creo que la escuela todavía no termina de pensar lo que puede. Que ninguno de nosotros termina de pensar lo que puede si no lo somete a una investigación colectiva. Bueno, bibliografía, como siempre, Maestros de la Educación Intercultural Bilingüe, es una publicación de novedades educativas. Los alumnos inmigrantes es una publicación de la colección Caminos de Tiza de Patricia Sesca, la escuchamos hace un momento. Educación, Pueblos Indígenas Inmigrantes, reflexiones desde México, Brasil, Bolivia, Argentina y España, parece que hay mucho en común. Y por último, la interculturalidad en debate, experiencias formativas y procesos de identificación en niños indígenas inmigrantes. Próximo libro, Silvia. Bueno, hay dos libros que están circulando ahora y que tienen que ver con eso. Uno se llama Desarmando Escuela, es decir, cómo armar la escuela a partir también de desarmar una serie de representaciones. Próximo libro se llama Política de la Escucha y va a salir más o menos en la Feria del Libro. En la próxima. Bueno, muchas gracias a las tres por ayudarnos a pensar y problematizar este tema. A ustedes los reencuentro el próximo sábado a las 8. Gracias.
mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia, duda y verdad.